¿Sabías que el pasado 22 de marzo de 2024, el IMSS publicó a través del Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales para la condonación de multas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la intención de informar cuáles son estos? Estos lineamientos son de carácter general y tienen por objeto regular a los patrones sujetos obligados en caso de que realicen actos u omitan información derivada del cumplimiento de pagos de conceptos fiscales de los que tienen a su cargo. En las siguientes líneas te platicaré sobre las situaciones en que una multa queda sin efecto, detallaremos en qué consiste la figura de la condonación y las distintas formas en que ésta se puede dar, así como los requisitos del escrito de petición y el lugar donde presenta. Pero vamos a hablar primero de qué es una multa. La multa es una sanción económica que en nuestro caso está prevista en la Ley del Seguro Social, que impone la obligación de pago de una cantidad de dinero por parte del contribuyente condenado por la comisión de una infracción por incumplimientos, omisiones o errores. La cantidad a pagar es variable y corresponde al tipo de infracción, error u omisión cometido. Pero desglosemos las que se consideran infracciones a la Ley del Seguro Social. Básicamente son 8. La primera, el no registrarse ante el instituto o hacerlo fuera de tiempo. La segunda, cuando el patrón no inscribe a sus trabajadores ante el instituto o lo realiza de manera extemporánea. La tercera, no informar al trabajador o al sindicato de las aportaciones realizadas a la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. La cuarta, no llevar los registros de nóminas o listas de raya en los términos que señala la ley. La quinta, no entregar al trabajador las constancias semanales o quincenales en caso de que éste las requiera. La sexta, alterar o falsear información, ya sea de comprobantes afiliatorios o formularios u otro que sea de interés del instituto. La séptima, alterar, desprender, destruir documentos o sellos o marcas colocados por los visitadores del instituto con el fin de asegurar la contabilidad. Y la octava, no dar aviso al instituto del cambio de domicilio de una empresa o establecimiento. La notificación de una resolución de multa es el acto de autoridad mediante el cual se da a conocer al patrón sujeto obligado que la autoridad tiene conocimiento del incumplimiento de alguna obligación ante el IMSS, para lo cual esta ley contempla la imposición de una sanción, por ejemplo, omisión en el pago de cuotas sobre los patronales a las que se está obligado. Sin embargo, técnicamente hay dos momentos en que se considera que el patrón ha cumplido con la obligación omitida a pesar de que exista una notificación. La primera es que antes de la notificación el patrón haya cumplimentado la obligación requerida, y la segunda, que el patrón cumpla después de que se le entrega notificación pero antes de que ésta surta sus efectos jurídicos. En ambos casos se considera que el cumplimiento es espontáneo, dejando sin efectos la sanción prevista para el incumplimiento notificado, aunque no es automático y se tiene que hacer saber a la autoridad, ya que la misma presume que no se cumplió la obligación y por eso ha hecho la notificación. Por el contrario, si el cumplimiento se realiza después de que surte efecto en la notificación, ya no es posible considerarlo como un cumplimiento espontáneo y te harás acreedor a las sanciones previstas en la ley. Otro caso de cumplimiento espontáneo es cuando se efectúa la notificación de la cédula de liquidación o resolución donde se emite la multa, pero antes ante el IMSS se ha tramitado y autorizado una prórroga para el cumplimiento de la obligación requerida. La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas tiene la obligación de presentar cuatrimestralmente la información de los contratos celebrados. Sin embargo, si el patrón sujeto obligado no presenta dicha información o alguno de estos lo hiciera fuera del plazo establecido, serán acreedores a una multa equivalente al importe de 500 a 2,000 veces el valor de la UMA, multa que será emitida una vez que el IMSS reúna las pruebas suficientes de que el patrón dedicado a estos servicios especializados o ejecución de obras especializadas celebró los contratos y omitió presentar la declaración ante el mismo. Pero también están las cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales. Deberíamos llamarla cédula de autodeterminación de cuotas obrero-patronales, y es el medio por el cual el patrón obligado se autodetermina el importe de las cuotas obrero-patronales a enterar al IMSS, el cual puede ser emitido y entregado a aquel en forma digital, electrónica o de cualquier otra naturaleza, o bien en un documento impreso. Este documento se presenta ante el instituto a mes vencido y con esa base se debe realizar el pago de las mismas. Tratando de las obligaciones de pago, estas cuotas no se cobrará multa mientras el patrón, sujeto obligado, presente al IMSS en tiempo y forma la cédula con los lineamientos necesarios y que ésta sea liquidada con la actualización y los recargos en el supuesto que pudieran haberse generado, siempre y cuando sean dentro de los siguientes 30
días naturales contados a partir de la fecha de la presentación de la cédula. Sin embargo, en caso de que la cédula sea rechazada por no cumplir con los requisitos señalados por ley y esta no se presente corregida y o no se presente el pago correspondiente en el plazo citado, no aplicará este beneficio y se pondrá la multa que la ley señala. Las multas impuestas por el instituto deben ser pagadas dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación, según lo establece la ley del IMSS. En caso de cumplir con el pago en este plazo, la multa puede ser reducida en un 20% de su monto, sin necesidad de que la autoridad que le impuso dicte una nueva resolución. La aplicación de este beneficio es muy importante, se hace a través del sistema de pago referenciado, SIPARE, mediante el cual se generará una línea de captura correspondiente. El instituto, el IMSS, podrá dejar sin efectos las multas impuestas por infracciones a las disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos a solicitud del patrón sujeto obligado cuando éste acredite con todos los documentos necesarios que no incurrió en la infracción que se le imputa. Para este supuesto, la ley señala que el patrón debe presentar la solicitud por escrito ante la autoridad administrativa que impuso la multa en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de la multa impuesta, siempre y cuando no haya interpuesto recurso de inconformidad, y posteriormente la unidad administrativa que conozca de la solicitud resolverá en un plazo no mayor a 10 días hábiles si esta procede o no procede. Pero, ¿qué requisitos se requieren para dejar sin efectos la multa? El trámite para solicitar que una multa impuesta por el IMSS quede sin efectos deberá presentarse por escrito con las siguientes formalidades. La primera debe contener el nombre, denominación o razón social. La segunda debe contener el número de registro patronal y el domicilio registrado. La tercera, el número de crédito, periodo y fecha de la multa impuesta. La cuarta, la justificación de que el patrón no cometió la infracción por la que se le impuso la multa, mismo que deberá acompañado de las pruebas documentales necesarias para convencer al instituto de tal justificación. Cuando los patrones sujetos obligados incumplen con el pago de los conceptos fiscales que establece la Ley del Seguro Social o cuando cometan una infracción a las obligaciones contenidas en la misma ley o en sus reglamentos, serán sancionados con una multa, de acuerdo al concepto omitido o a la infracción realizada. Esta multa puede ser condonada en un 90 o en un 100% a fin de extinguir el cumplimiento de la sanción impuesta por el instituto con el fin de garantizar el interés general. Para ello es necesario presentar la solicitud mediante el formato autorizado por el IMSS por escrito y asegurarse de cumplir con los requisitos necesarios de acuerdo con el porcentaje que se desee condonar en la multa. Vamos a ver, son dos tipos, una es condonación al 100% y una es condonación al 90%. Procede la condonación de las multas en un 100% cuando el patrón, sujeto obligado, cumpla con las tres condiciones siguientes. La primera, en caso de tener créditos fiscales firmes, en la fecha que la solicitud de condonación acompañe a esta los documentos en los que se demuestre fehacientemente su improcedencia. Segundo, en caso de estar sujeto a algún proceso de revisión por parte del IMSS para comprobación del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, que haya corregido dicha situación ante el instituto. Y la tercera, que ha suscrito un acuerdo conclusivo en los términos del Código Fiscal ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Para el caso de las multas, es necesario que el patrón sujeto obligado no cuente con créditos fiscales firmes y exigibles a la fecha de la solicitud de condonación. Para el caso de una condonación a un 90%, esta procede cuando el patrón cumpla con las tres condiciones siguientes. 1. Que a la fecha de la solicitud no cuente con créditos fiscales firmes y exigibles y o que haya pagado él o los créditos fiscales origen de las multas. 2. En su caso, que cuente con la autorización del instituto de prórroga para el pago en parcialidades o diferido. Y 3. Se trate de multas firmes que no tengan actos administrativos conexos que se encuentren impugnados o en caso que medie el desistimiento. En el caso de personas físicas o jurídicas que presenten servicios especializados o ejecuten obras especializadas, tienen la obligación de presentar al instituto los contratos que celebran de manera cuatrimestralmente. Esto en los términos de la Ley del Seguro Social. En caso de que esta presentación se presente fuera del plazo legal establecido y se haga efectiva la notificación de que se imponga una multa, esta puede ser condonada en un 90% siempre y cuando, primero, la multa no se encuentre vinculada a un crédito fiscal, segundo, se haya cumplido con la presentación de la información cuatrimestral de los contratos celebrados y tercero, que las multas no se encuentren impugnadas o en caso de estarlo, medie desistimiento a la fecha de la solicitud de condonación. El patrón sujeto obligado podrá solicitar la condonación de multas que hayan quedado firmes siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación ante la persona titular de los
órgano de operación administrativa desconcentrada, ya sea estatal, regional o del Distrito Federal, tratándose de la Ciudad de México, quien es el superior jerárquico de la persona titular de la subdelegación que impuso la multa cuya condonación se solicita. No obstante, de ser necesario para facilitar al patrón sujeto obligado, la presentación de esta solicitud podrá ser presentada a la subdelegación que haya emitido la multa que se pretende condonar. En Fiat Legal te asesoramos y damos respuesta a tus necesidades. Si te encuentras en una situación en la que tengas dudas, podemos ayudarte. Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, LinkedIn como @Fiat Legal y como @Quetzal López.